Sí, he puesto el mismo título que puse hace casi 4 años cuando esto sucedió en el manga, porque, bueno, views. Y muy buenos días, colegas del anime comentado, soy Yuli y bienvenidos al capítulo 6 de Shingeki no Kyojin titulado Pecado. Un capítulo en el que seguramente a más de uno le habrá petado un ojo, así que no me ando con rodeos dentro opening y vamos a comentar esto. Bueno, pues como os comentaba, capítulo 43 en el gloso general del anime, titulado Pecado, el cual empieza con Eren encadenado y reuniéndose con Historia como vimos al final del capítulo 5. En este caso habla con ella y esta le come la cabeza diciendo que su padre es defensor de las murallas y que lo hizo por el bien de la humanidad y etc, etc, etc. Se une el padre que, por cierto, en el manga está hablando con Kenny, aunque no atisbamos nada de lo que dice, simplemente es que como están ahí hablando ellos a su bola y esto no aparece en el anime, un pequeño cambio sin importancia, la verdad. Mientras Rod le cuenta sus movidas y se va acercando con Historia a Eren, este mira a su alrededor y se pregunta si ya ha estado ahí alguna vez. Y en ese momento la música empieza a resonar y aunque el dibujo no acompaña especialmente por su detalle, hacen que la escena sea algo memorable al tocar a Eren y al desvelar uno de los mayores secretos de la serie hasta ahora. Al tocar Rod e Historia a Eren, esto hace que exploten en un mar envuelto de recuerdos y por fin podemos ver de dónde provienen los poderes de Titán de Eren, que no es nada más ni nada menos que de su propio padre. Algo que vemos en unos destellos muy rápidos y muy breves, porque vemos clarísimamente como el padre le inyectó algo para que Eren se convirtiera en titán y lo devorara a él mismo para heredar sus poderes, porque Grisa Jäger, su padre, tenía poderes de titán. Wow, no puedo fingir asombro, también os digo, porque esto es algo que leí hace 4 años, pero sin duda es una de las mayores revelaciones de la serie. Un personaje que desapareció en el capítulo 1 y que tantos misterios lo envolvían, que si la llave del sótano, que si dónde estaba, que si dónde había ido, que conocía. Principalmente empezamos a descubrir que él fue la misma clave para que Eren obtuviera sus poderes de titán hoy en día, sacrificando su propia vida. De hecho, a día de hoy todavía recordaba la frase que cierra ese capítulo del manga, que era algo como: el niño se ha comido al padre. Y esto no acaba aquí, porque el capítulo reúne muchas revelaciones muy importantes. Pero vamos, creo que sin ninguna duda este era uno de los mayores misterios que estábamos esperando de Shingeki no Kyojin y que por fin estamos empezando a descubrir. Todavía queda la llave del sótano, vamos poco a poco, amigos, vais a flipar. Hola. Continuando con el capítulo, después del opening, saltamos a un flashback de Historia con su hermanastra Frida, con la cual pasa un rato estupendo, pero esta al despedirse le toca un poco la frente y hace desaparecer los recuerdos de la mente de Historia, que principalmente la hacen desconocedora de quién siquiera es esa persona, es esa mujer. Estos flashbacks son de los que hablaba en los primeros capítulos de la serie y que os dije no se iban a saltar ni de coña porque eran muy importantes para el desarrollo y el pasado de Historia. Y he de decir que el que lo hayan incluido en esta parte del anime, en mi opinión es un acierto, porque hace que la trama fluya de manera mucho más coherente. No como en el manga, que principalmente esto es algo que pasó hace casi 10 capítulos, es decir, hace casi 10 meses en el ritmo de la publicación mensual de Shingeki no Kyojin del manga, y que hacía más difícil para el lector seguir la trama. Y vamos, tiene todo el sentido del mundo que se descubra ahora al tener ese destello de recuerdos entre todos los que se están tocando en ese momento. Y no como en el manga, que estos primeros flashbacks aparecen por ahí, en plan, sin razón ni motivo ninguno. Aunque he de decir que esto no cambia completamente respecto al manga, porque en este sí que se aprovecha este destello de recuerdos para desatar los últimos recuerdos que tiene Historia de Frieda. Es decir, aprovechan el desencadenante, pero en el manga ese flashback tan importante lo dividen en dos, con unos 10 capítulos de separación entre uno y otro, en vez de contárnoslo todo en este momento cuando se han desencadenado todos los recuerdos a la vez. Y bueno, ahora sí que sí, continuemos descubriendo un poquito más del pasado de Grisa Jäger, del padre de Eren, porque vamos a agarrarnos a la silla. Principalmente se desvela que Frida está muerta por culpa de el padre de Eren, el mismo padre de Eren, que se convierte en uno de los pilares angulares de esta historia, que es alguien que apareció en este lugar con su propio poder del titán en búsqueda del poder que poseía Frida, que era de los más poderosos. Justamente por el aspecto y por cómo se mueve vemos que es el del propio Eren, que esto es algo que en el manga podemos deducir, pero que no queda del todo tan claro porque no vemos a ese titán en movimiento. Una lástima que Frida no sea capaz de dominar todavía ese poder del titán y Grisa consiguió luchar con ella y devorarla para heredar así sus poderes, aparte de acabar con toda la familia Reis. Entonces, obviamente todo lo de el atraco, unos ladrones que irrumpieron en la iglesia mientras rezaban y no sé qué y no sé cuántos, todo eso principalmente fue un bulo, fue una historia inventada para esconder esta verdad tan
dura. Por cierto, props ahí al anime por mantener el hecho de la decapitación del titán de Frida y que las escenas sean bastante explícitas. Creo que en el manga lo son un poquito más, pero bueno, el anime ha mantenido el tipo ahí jugándose un poco la censura bastante bien. Y bueno, todo esto hace obviamente que Historia caiga en una espiral de odio y de desconcierto hacia Eren y su familia y que le resulte menos duro hacer lo que están a punto de hacer. Lo que está a punto de pasar lo voy a comentar más o menos superficialmente porque cambian de una localización a otra muy rápido y realmente no hay una información tan importante en cada una de las escenas, porque principalmente después de lo que acabamos de comentar aparece Kenny para informar de la caída del rey y del golpe de estado y le ordenan defender la puerta y poco más, por ejemplo. Siguiente escena. Luego volvemos a la capital donde vemos a alguien ser torturado y humillado, que es principalmente uno de los altos cargos que estaba con la antigua realeza, y vemos lo súper desagradable que es el ponerlo boca abajo y ponerle un enema de su culo a la boca y demás. Es asqueroso. Bien hecho ahí el anime también por mantener eso. Y ahora sí que sí, sin duda entramos a algo que tiene un poquito más de chicha, ya que en esa misma capital el comandante Pixis y Erwin vuelven a hablar de nuevo de la situación que está ahora mismo en juego. Y es que principalmente se conoce que los reyes tienen la capacidad de manipular los recuerdos y los linajes reales quedan inmunes a este efecto, por lo cual temen muy duramente que gracias a Eren y gracias a sus poderes puedan borrar todo el golpe de estado de golpe. Así que principalmente esto es el desencadenante para que todas las tropas salgan a rescatar a Eren, porque es una pieza clave en todo esto. Y ahora saltamos de nuevo a los carros donde está Levi, Hanji, Mikasa, Armin y demás, y se nos empieza a hablar un poquito más de los Ackerman y se nos empiezan a descubrir cosas muy importantes, de quién son, por qué son tan importantes, por qué son perseguidos y demás. Principalmente Mikasa habla un poquito de su pasado, cosa que no había hecho hasta ahora en toda la serie, y hablan de cómo padres estaban perseguidos por ese apellido Ackerman y de por ser perseguidos por tener unos rasgos más o menos orientales, pero sin saber realmente el motivo de por qué eran tan perseguidos. Esto es algo que se nos comenta más adelante con el pasado de Kenny, pero de momento vamos a hacer hincapié en ese poder, en ese despertar del poder de los Ackerman que tanto Mikasa como Levi como Kenny sufrieron. Por lo visto es un apellido, por lo visto es una rama de toda esa etnia, de toda esa raza que tiene esa habilidad para despertar y poder convertirse en bestias. Vemos ese pasado de Mikasa en una situación que no acabamos todavía de comprender, que ya veremos más adelante en la historia, donde la vemos con un cuchillo, como vemos cómo se despertó algo en ella y hizo que tuviera una fuerza espectacular como la que tienen también Levi y Kenny. Y bueno, un pequeño inciso aquí porque siento que hasta el momento no he comentado nada en comparación al anime y al manga, pero es que de momento ha sido todo plenamente idéntico. Hasta el orden de los acontecimientos ha sido exactamente igual. Normalmente en el manga eran más de contarlo todo del tirón y luego cambiaban de localización, pero esta vez lo de ir a la capital, contar esto, contar lo de la tortura, volver a la capital, volver a los carros y demás, todo el orden de los acontecimientos ha sido exactamente igual a lo que sucede en el manga, así que ni siquiera han cambiado esto hasta este momento, justamente eso hasta este momento, porque en este momento el capítulo del manga acaba, el que estaban adaptando, y acaba con un final muchísimo más explosivo del que hemos visto en el anime, y es algo que veremos más adelante y que obviamente no os voy a mostrar. En el anime, en vez de acabar con ese final tan explosivo, pasamos al pasado de Kenny, que esto sí es algo que no aparece hasta el capítulo 65, cuando estamos hablando de que están adaptando el capítulo 62. Así que principalmente han cogido 3 capítulos y se lo han saltado completamente, pero de nuevo me parece una decisión correcta porque dado que están hablando del pasado de los Ackerman y de despertar el poder y de todo eso, me parece muy correcto y muy coherente el hecho de que ese pasado de Kenny, que también nos cuenta muchísimo acerca de los Ackerman y de la importancia que tienen, lo junten en el anime con todo esto y que todo se nos cuente de una misma vez, en un mismo pack. Hablando ya del pasado en sí, vemos un Kenny que iba matando a la policía militar por proteger a su abuelo y por proteger principalmente a la rama de su familia, a los Ackerman, que estaban siendo perseguidos muy duramente, como os he dicho antes con mi casa también, se me ha caído una botella. Hasta el momento no sabíamos por qué era, hasta que dicho abuelo empieza a hablar de cómo el rey hereda el poder de los titanes de generación en generación y hacen al pueblo olvidar el pasado. Pero los Ackerman son inmunes a esa alteración, al igual que ciertas líneas de la realeza. Entonces de ahí que la realeza tema directamente y quiera extinguir a los Ackerman para que no descubran el pasado tan brutal que el rey se está encargando de eliminar, de borrar esos recuerdos de toda la población, de toda la humanidad. Así que principalmente esa es la importancia de los Ackerman y ese es el motivo por el cual también perseguían a los padres de Mikasa. Y también se nos descubre algo bastante importante, y es que Kenny habla de cómo ha encontrado a su hermana pequeña que está embarazada y, oh Dios mío, ¿quién podría ser ese bebé? Igual un momento, igual el montaje nos quiere decir algo con el siguiente plano, con el siguiente personaje que aparece. Uy, vale, ahí está. Creo que era bastante evidente, amigos. Nada más, entrando a la recta final del capítulo, la Legión de Reconocimiento consigue encontrar la capilla, consigue encontrar la escotilla que lleva hasta ese pasaje secreto, hasta esas cuevas de cristal, y principalmente va a empezar la guerra entre ellos y el escuadrón de Kenny.
música épica incoming y hasta ahí el capítulo. Sin duda el más completo de la temporada, el que más revelaciones nos ha dado y el que más nos ha dejado el culo roto como nos dejó en el manga hasta hace mucho tiempo. Al igual que le dije a Broyan, que es un amigo que sigue Shingeki no Kyojin y que solo sigue el manga y que cada vez que sale un capítulo nuevo me comenta por Twitter en plan, pero has visto eso, pero has visto qué ha pasado, y me comenta sus teorías y sus cosas aunque no quiera saber absolutamente nada de spoilers. Al igual que le dije a él, os digo, este ha sido uno de los plot twists importantes de la historia, pero no ha sido el plot twist, no ha sido el momento de la serie que os dejará el culo espectacularmente roto. Así que calma y esperad, aunque no sé si esto saldrá la tercera temporada, porque Shingeki no Kyojin puede ir mucho más arriba. Así que nada más, amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias de nuevo, otra vez, lo digo todos los días, lo digo todas las semanas, pero me da igual. Muchísimas gracias por todo el apoyo a la serie, está siendo espectacular. Y nada más, espero que reventéis este vídeo también, podéis seguirme en las redes sociales, si os gusta Persona Humana, podéis seguirme en mi canal de Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!